El Real Madrid atraviesa uno de esos momentos en los que la historia, el presente y la presión se cruzan de manera inevitable. La destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo no puede entenderse como un hecho aislado ni como una decisión repentina surgida de un único resultado o de un episodio concreto. Se trata, más bien, de la culminación de un contexto complejo en el que confluyen las exigencias estructurales del club, la herencia deportiva acumulada durante años de éxitos, la gestión de una plantilla en transición y un entorno mediático que amplifica cada paso que da la institución. En el Real Madrid, el tiempo siempre corre de forma distinta, y los proyectos, por muy prometedores que parezcan, están sujetos a una evaluación constante que rara vez concede margen prolongado al error. Desde el inicio de la temporada, el club había asumido un escenario de altas expectativas. La llegada de Xabi Alonso al banquillo se interpretó como una apuesta estratégica que combinaba identidad, conocimiento interno del club y una proyección de futuro alineada con una idea moderna del fútbol. Su figura representaba una transición entre generaciones, una conexión directa con una etapa reciente de estabilidad y éxitos, y al mismo tiempo una promesa de evolución táctica y metodológica. Sin embargo, esa promesa convivía desde el primer día con una realidad incuestionable. El Real Madrid no es un club que construya desde la paciencia prolongada, sino desde la exigencia inmediata de resultados. El contexto deportivo previo a la destitución estaba marcado por una irregularidad que, si bien no siempre se reflejaba de forma dramática en la clasificación, sí generaba dudas persistentes sobre la solidez del equipo. El rendimiento en competiciones clave mostraba una distancia entre lo esperado y lo observado. En algunos partidos, el equipo ofrecía fases de control y dominio coherentes con una propuesta reconocible, pero en otros se evidenciaban desconexiones, dificultades para sostener ventajas y una fragilidad que contrastaba con la identidad histórica del club. Estas oscilaciones no siempre se traducían en derrotas contundentes, pero se alimentaban una sensación de inestabilidad. A nivel institucional, el Real Madrid se encontraba en un punto de especial sensibilidad. Las decisiones recientes en materia de planificación deportiva habían configurado una plantilla con talento contrastado, pero también con desafíos evidentes en términos de equilibrio generacional y adaptación a nuevos roles. Jugadores jóvenes llamados a asumir responsabilidades crecientes convivían con figuras consolidadas que todavía mantenían peso específico en el vestuario y en el juego. Gestionar ese equilibrio requería no solo claridad táctica, sino también una autoridad interna que se construye con el tiempo y con resultados consistentes. En un club como el Real Madrid, ese proceso suele acelerarse o interrumpirse según la percepción externa del rendimiento. El entorno mediático y social desempeñó un papel determinante en la evolución del escenario. Cada partido era analizado con lupa, cada decisión técnica interpretada como una señal del rumbo del proyecto. Las comparaciones con etapas anteriores surgían de forma recurrente, no siempre de manera justa, pero inevitables en una institución que vive permanentemente bajo la referencia de su propio pasado. En ese contexto, la figura de Xabi Alonso, por su trayectoria como jugador y por la carga simbólica que representaba, amplificaba tanto las expectativas como las críticas. La narrativa alrededor del equipo se fue polarizando entre quienes veían en él un proceso aún en construcción y quienes consideraban que el margen de adaptación ya se había agotado. El Real Madrid, además, se movía en un calendario exigente, con compromisos decisivos en competiciones nacionales e internacionales. La acumulación de partidos, las lesiones puntuales y la necesidad de rotaciones constantes añadían complejidad a la gestión diaria. Cada alineación se convertía en un debate público, cada cambio en un mensaje interpretado. En este escenario, la sensación de control absoluto, tan valorada en el club, parecía diluirse en momentos clave. No se trataba únicamente de ganar o perder, sino de cómo se ganaba y cómo se perdía, de la imagen proyectada y de la confianza transmitida. Desde dentro del club, la evaluación del proyecto seguía parámetros más amplios que los resultados inmediatos. Se analizaban tendencias, dinámicas internas, respuestas del equipo ante la adversidad y capacidad de adaptación a distintos contextos de partido. Sin embargo, la frontera entre el análisis a medio plazo y la urgencia del corto plazo es especialmente fina en el Real Madrid. La historia reciente demuestra que incluso entrenadores con palmarés y respaldo inicial han visto interrumpidos sus ciclos cuando la sensación de desgaste supera la percepción de progreso. En ese sentido, la situación de Xabi Alonso no era una excepción, sino parte de una lógica institucional consolidada durante décadas. El momento de la destitución llega, por tanto, en un punto en el que convergen múltiples factores. No es únicamente una respuesta a un resultado concreto ni a una racha puntual, sino a una acumulación de señales que el club interpreta como una advertencia. La dirección deportiva, la presidencia y los órganos de decisión actúan bajo la premisa de anticiparse a un deterioro mayor,
incluso a costa de interrumpir un proyecto que, en otros contextos, podría haber dispuesto de más tiempo. En el Real Madrid, la prevención del fracaso suele pesar más que la espera de la consolidación. La reacción del entorno tras la destitución refleja esa complejidad. Para algunos sectores, la decisión resulta coherente con la exigencia histórica del club y con la necesidad de proteger objetivos mayores. Para otros, supone una ruptura prematura que impide evaluar plenamente el alcance del proyecto. Ambas lecturas conviven y se alimentan de una misma realidad. El Real Madrid no opera bajo los mismos parámetros temporales que la mayoría de los clubes. Aquí, el contexto no concede pausas largas ni procesos prolongados sin una validación constante a través del rendimiento. La elección de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador se inscribe también en ese marco institucional. Más allá de lo que representa su figura, la decisión conecta con una tendencia recurrente del club: recurrir a perfiles con conocimiento interno, identificación con los valores históricos y capacidad para asumir el cargo en un momento de transición. Pero esa elección, aunque significativa, pertenece ya a otro plano del análisis. En este punto, lo relevante es entender que la destitución de Xabi Alonso responde a una lógica estructural más amplia, donde el contexto pesa tanto como los resultados y donde la estabilidad solo se sostiene mientras el presente valide el futuro. Este episodio vuelve a poner de manifiesto una constante del fútbol de élite, y de manera particular, del Real Madrid. Los proyectos no se juzgan únicamente por lo que prometen, sino por lo que entregan en cada tramo del camino. La neutralidad en el análisis obliga a reconocer tanto las dificultades inherentes al contexto como las limitaciones observadas durante la etapa reciente. No hay una única causa ni una explicación simplista. Hay, en cambio, una suma de circunstancias que desembocan en una decisión que, aunque drástica, encaja dentro de la lógica histórica del club. Cuando quieras, continúo con la siguiente parte, manteniendo exactamente el mismo formato, tono y nivel de extensión. La etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid estuvo marcada desde el inicio por una combinación de expectativas elevadas y un margen de maniobra reducido. Su llegada no fue interpretada únicamente como la incorporación de un entrenador, sino como la puesta en marcha de una idea de club a medio plazo, vinculada a una identidad reconocible y a una evolución del modelo futbolístico. Esa carga simbólica acompañó cada una de sus decisiones desde el primer día, generando un escenario en el que el análisis de su trabajo rara vez pudo desligarse de lo que representaba más allá del banquillo. En el plano táctico, el equipo mostró una intención clara de estructurar el juego desde el control, con una salida de balón elaborada y una ocupación racional de los espacios. El planteamiento buscaba un equilibrio entre la posesión y la verticalidad, intentando aprovechar la calidad técnica de la plantilla sin renunciar a la agresividad en campo contrario. En determinados tramos de la temporada, esa propuesta se tradujo en partidos en los que el Real Madrid dominó el ritmo, redujo la exposición defensiva y generó ventajas a través de la circulación. Sin embargo, esa identidad no siempre se manifestó con continuidad, lo que dio lugar a una percepción de irregularidad que fue ganando peso con el paso de las semanas. Uno de los principales desafíos de la etapa fue la gestión de los distintos perfiles dentro de la plantilla. El Real Madrid contaba con jugadores acostumbrados a un alto grado de autonomía en el campo, formados en contextos donde la jerarquía individual tenía un peso determinante. Integrar esa realidad dentro de un modelo más estructurado exigía tiempo y una asimilación progresiva de conceptos. En algunos casos, la adaptación fue evidente; en otros, la convivencia entre el sistema propuesto y las tendencias naturales de ciertos futbolistas generó fricciones tácticas que se reflejaron en el desarrollo de los partidos. La lectura de los resultados ofrece un panorama que admite múltiples interpretaciones. En términos estrictamente numéricos, el equipo se mantuvo competitivo durante buena parte del ciclo, evitando descolgarse de los objetivos principales en las fases iniciales. Sin embargo, el análisis cualitativo revelaba una distancia entre el rendimiento esperado y el observado en escenarios de máxima exigencia. Los encuentros ante rivales directos, especialmente en contextos de alta presión, se convirtieron en puntos de referencia para evaluar el proyecto. En varios de esos partidos, el Real Madrid mostró dificultades para imponer su propuesta durante los 90 minutos, alternando fases de control con momentos de vulnerabilidad. La gestión del vestuario fue otro de los aspectos más observados. Xabi Alonso asumía el reto de liderar un grupo con personalidades fuertes y trayectorias consolidadas, al mismo tiempo que debía impulsar el crecimiento de jugadores jóvenes llamados a marcar una nueva etapa. El equilibrio entre continuidad y renovación no siempre resulta sencillo, y en este caso estuvo condicionado por la urgencia competitiva. Las decisiones sobre titularidades, rotaciones y roles específicos fueron interpretadas desde fuera como señales de confianza o desconfianza,
alimentando debates que trascendían el plano estrictamente deportivo. En el día a día, el equipo mostró una preparación meticulosa, con atención al detalle y una clara intención de transmitir conceptos claros. No obstante, la traducción de ese trabajo al terreno de juego no siempre fue inmediata. En partidos donde el plan inicial se veía alterado por factores externos, como un gol tempranero en contra o una expulsión, la capacidad de reacción del equipo fue objeto de análisis. En algunos casos, las respuestas fueron positivas. En otros, la sensación fue que el equipo necesitaba más tiempo para interiorizar mecanismos que permitieran adaptarse sin perder estabilidad. El desgaste progresivo del proyecto comenzó a percibirse no tanto en un colapso abrupto, sino en una erosión gradual de la confianza externa. Cada empate inesperado, cada victoria ajustada, cada derrota en un contexto relevante se acumulaba como un argumento más en el debate sobre la viabilidad del ciclo. En el Real Madrid, la suma de pequeñas dudas suele pesar tanto como un gran fracaso puntual. La percepción de que el equipo no terminaba de consolidar una versión fiable fue ganando terreno, incluso entre sectores inicialmente favorables al proyecto. La comparación con otras etapas recientes del club resultó inevitable. Sin entrar en valoraciones emocionales, el contraste con periodos de mayor estabilidad competitiva sirvió como referencia constante. En esos análisis, se subrayaba la diferencia entre un equipo que imponía su ley incluso en partidos complejos y otro que parecía necesitar condiciones muy específicas para rendir a su máximo nivel. Esa narrativa, repetida de forma insistente, contribuyó a crear un clima de evaluación permanente en torno al entrenador. Desde una perspectiva neutral, es importante reconocer que la etapa de Xabi Alonso no estuvo exenta de logros parciales ni de señales positivas. Hubo evolución en determinados jugadores, mejoras en aspectos concretos del juego y una intención clara de construir algo más allá del corto plazo. Sin embargo, en el contexto específico del Real Madrid, esos avances deben convivir con una exigencia inmediata que rara vez concede margen para la experimentación prolongada. La falta de continuidad en el rendimiento terminó pesando más que las promesas de consolidación futura. El desgaste también se manifestó en el discurso público. A medida que avanzaba la temporada, las explicaciones posteriores a los partidos comenzaron a ser interpretadas como intentos de contextualizar más que de reafirmar. En un club donde la narrativa de fortaleza es parte de la identidad, cualquier signo de justificación excesiva suele generar desconfianza. Esa percepción, justa o no, fue otro de los elementos que influyó en la evaluación global del ciclo. Al analizar la etapa en su conjunto, resulta evidente que Xabi Alonso se enfrentó a un escenario de alta complejidad, donde las variables externas condicionaban tanto como las decisiones internas. Su trabajo no puede reducirse a un balance simplista de éxitos y fracasos. Fue un proceso con luces y sombras, con momentos de coherencia futbolística y otros de desconexión. La neutralidad obliga a reconocer que el proyecto mostró fundamentos interesantes, pero también limitaciones que, en el contexto del Real Madrid, adquirieron un peso decisivo. La destitución no invalida necesariamente la propuesta ni borra los aspectos positivos desarrollados durante el ciclo. Tampoco confirma de manera absoluta las críticas más severas. Lo que sí evidencia es la dificultad de sostener un proyecto en un entorno donde el tiempo es un recurso escaso y la tolerancia a la irregularidad es mínima. La etapa de Xabi Alonso quedará como un capítulo que intentó introducir una transición controlada, pero que terminó cediendo ante la lógica de la urgencia competitiva. Cuando quieras, continúo con la siguiente parte, manteniendo exactamente el mismo estilo y extensión. La decisión de destituir a Xabi Alonso se gestó en un proceso que fue más progresivo de lo que podría parecer desde el exterior. En el Real Madrid, este tipo de resoluciones rara vez responden a un único detonante, sino a una acumulación de evaluaciones internas que se desarrollan de manera constante. Cada partido, cada ciclo de entrenamientos y cada respuesta del equipo ante situaciones adversas se integra en un análisis más amplio, donde la percepción de control y proyección futura resulta tan relevante como los resultados inmediatos. A nivel institucional, la directiva maneja una serie de indicadores que van más allá de la clasificación o del número de victorias. Se analizan dinámicas de grupo, evolución individual de los jugadores clave, coherencia entre la idea de juego y la ejecución en el campo, así como la capacidad del equipo para sostener su rendimiento en contextos de máxima exigencia. En el caso de la etapa de Xabi Alonso, algunos de estos indicadores comenzaron a mostrar señales de alerta que, sin ser definitivas por sí solas, adquirieron peso al repetirse con frecuencia. Uno de los factores determinantes fue la sensación de que el equipo necesitaba condiciones muy específicas para rendir a su mejor nivel. Cuando el contexto era favorable, con control del ritmo y dominio territorial, el Real Madrid mostraba una versión competitiva y reconocible. Sin embargo,
Cuando el partido se desviaba de ese guión, aparecían dificultades para reajustar el plan sin perder equilibrio. Esa dependencia de escenarios ideales fue interpretada internamente como una vulnerabilidad, especialmente en un club acostumbrado a resolver partidos desde la adaptación y la resiliencia. La gestión de los momentos críticos también influyó en la evaluación. En encuentros donde el equipo se veía obligado a reaccionar tras un gol en contra o a gestionar ventajas ajustadas, la respuesta no siempre transmitía la sensación de solidez esperada. Más allá del resultado final, se analizaba la forma en que el equipo asumía la presión, cómo se organizaba emocionalmente y qué tipo de liderazgo emergía desde el banquillo y desde el campo. En varios episodios, la percepción fue que esa respuesta colectiva no alcanzaba el nivel de contundencia asociado históricamente al club. Otro elemento clave fue el impacto de la irregularidad en el entorno inmediato del equipo. La falta de una línea de rendimiento estable alimentó un debate constante en los medios y entre la afición, lo que a su vez incrementó la presión sobre el vestuario. Aunque el club intenta aislar al grupo de ese ruido externo, en una entidad de esta magnitud resulta prácticamente imposible eliminar por completo su influencia. La directiva es consciente de que un entorno excesivamente polarizado puede afectar al rendimiento, y esa consideración forma parte del análisis cuando se evalúa la continuidad de un entrenador. El momento elegido para la destitución también responde a una lógica estratégica. En el calendario, existían compromisos decisivos que exigían una respuesta inmediata. El club valoró la posibilidad de un cambio que generara un impacto psicológico en el corto plazo, bajo la premisa de que una modificación en el liderazgo podía reactivar dinámicas internas y alterar la tendencia reciente. Esta visión, habitual en el fútbol de élite, se basa en la idea de que un nuevo estímulo puede desbloquear situaciones de estancamiento, incluso si el análisis a largo plazo ofrece lecturas más matizadas. La ejecución de la decisión se realizó con la discreción habitual del club. Internamente, se priorizó una transición rápida que evitara prolongar la incertidumbre. La comunicación hacia el exterior fue sobria, centrada en el anuncio oficial y sin entrar en valoraciones extensas sobre los motivos. Esta forma de proceder responde a una tradición institucional que busca preservar la imagen del club y minimizar el impacto mediático de los cambios estructurales, incluso cuando se trata de decisiones de alto perfil. Desde una perspectiva neutral, es importante subrayar que la destitución no implica necesariamente un juicio absoluto sobre la capacidad de Xabi Alonso como entrenador. La decisión se inscribe en un contexto específico, con unas circunstancias particulares y unas exigencias concretas. En otro escenario, con un margen temporal más amplio o con una presión institucional diferente, el desarrollo del proyecto podría haber seguido otro curso. Sin embargo, el Real Madrid opera bajo una lógica propia, donde la evaluación se rige por parámetros que no siempre coinciden con los de otros clubes. La elección de Álvaro Arbeloa como relevo inmediato no fue improvisada. Su perfil encajaba con la necesidad de una transición controlada, basada en el conocimiento interno del club y en una identificación clara con sus valores. Aunque el análisis de su figura corresponde a otro plano, su nombramiento forma parte del mismo proceso decisional que llevó a la destitución de Xabi Alonso. La directiva optó por una solución que garantizara continuidad institucional al tiempo que introducía un cambio en el liderazgo técnico. El proceso de decisión también tuvo en cuenta la reacción del vestuario. En el fútbol profesional, la percepción de los jugadores sobre el rumbo del proyecto es un factor determinante. Sin entrar en detalles concretos, el club evaluó el clima interno y la capacidad del grupo para asimilar un cambio sin fracturas. La prioridad era preservar la cohesión y evitar una deriva que pudiera comprometer los objetivos inmediatos. En ese sentido, la rapidez en la ejecución buscaba reducir el periodo de incertidumbre y facilitar una adaptación más fluida. La destitución, por tanto, debe entenderse como el resultado de una evaluación global, no como una respuesta impulsiva. La acumulación de pequeñas señales, la presión del calendario, la necesidad de proteger objetivos estratégicos y la percepción de un desgaste progresivo confluyeron en una decisión que, aunque drástica, encaja dentro de la lógica operativa del club. El Real Madrid ha construido su historia sobre la base de decisiones contundentes en momentos críticos, y este episodio se inscribe en esa tradición. Desde fuera, la resolución puede interpretarse de múltiples maneras, y todas ellas encuentran argumentos a favor y en contra. La neutralidad obliga a reconocer la complejidad del escenario y a evitar conclusiones simplistas. La destitución de Xabi Alonso no es únicamente el final de una etapa, sino también el reflejo de un modelo de gestión que prioriza la reacción inmediata ante la incertidumbre. En ese modelo, el margen para el error es reducido y la continuidad depende de una validación constante. Este cambio abre un nuevo capítulo para el club,
marcado por la expectativa de un impacto inmediato y por la necesidad de estabilizar el rendimiento. Al mismo tiempo, deja abiertas preguntas sobre el equilibrio entre proyecto y urgencia, una tensión permanente en el fútbol de élite y especialmente acentuada en el Real Madrid. La decisión ya está tomada, y su evaluación definitiva dependerá de lo que ocurra a partir de ahora. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid se produce en un contexto especialmente delicado, marcado por la urgencia competitiva y por la necesidad de recomponer determinadas dinámicas internas que se habían visto afectadas en el tramo final de la etapa anterior. Su nombramiento no debe interpretarse únicamente como una reacción inmediata a la destitución de Xabi Alonso, sino como una decisión que responde a una lógica institucional muy concreta, profundamente arraigada en la forma en que el club entiende los momentos de transición. Arbeloa representa un perfil con un conocimiento profundo de la estructura del Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo cultural. Su recorrido dentro del club, primero como jugador y posteriormente como formador en categorías inferiores, le ha permitido interiorizar una serie de códigos internos que resultan fundamentales en situaciones de alta presión. En un entorno donde el margen de adaptación es mínimo, esa familiaridad con la exigencia diaria, con el peso de la camiseta y con la gestión de expectativas adquiere un valor estratégico. El salto al primer equipo, sin embargo, supone un desafío radicalmente distinto al trabajo desarrollado hasta ahora. La gestión de un vestuario compuesto por futbolistas consolidados, con trayectorias internacionales y roles bien definidos, exige habilidades que van más allá del planteamiento táctico. La autoridad del entrenador en el Real Madrid se construye rápidamente, pero también se pone a prueba desde el primer día. Cada decisión, cada alineación y cada mensaje transmitido tiene un impacto inmediato en la percepción interna y externa del proyecto. Desde el punto de vista institucional, el club busca con este nombramiento una figura que pueda actuar como elemento estabilizador. No se trata necesariamente de introducir una revolución futbolística, sino de reforzar conceptos básicos que históricamente han sustentado el rendimiento del equipo: competitividad, orden, concentración y capacidad para gestionar los momentos clave de los partidos. En ese sentido, la elección de Arbeloa responde a la necesidad de recuperar una sensación de fiabilidad que, en determinados tramos recientes, se había visto erosionada. La expectativa a corto plazo se centra en la respuesta inmediata del equipo. En el fútbol de élite, los cambios en el banquillo suelen generar un impacto inicial que puede traducirse en una mejora puntual del rendimiento. El Real Madrid confía en que ese efecto contribuya a reactivar al grupo y a reforzar la confianza colectiva. No obstante, la verdadera prueba llegará cuando ese impulso inicial deba transformarse en una dinámica sostenible, capaz de mantenerse más allá de los primeros encuentros. A nivel táctico, el nuevo cuerpo técnico se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre continuidad y ajuste. Modificar de manera drástica el modelo de juego en mitad de la temporada puede resultar contraproducente, especialmente en un contexto de alta exigencia competitiva. Por ello, se espera una aproximación pragmática, orientada a corregir desequilibrios detectados y a potenciar los aspectos que mejor se adaptan a las características actuales de la plantilla. La prioridad es ofrecer un marco claro en el que los jugadores puedan rendir con mayor seguridad. La solidez defensiva aparece como uno de los focos principales de atención. En fases recientes, el equipo había mostrado dificultades para sostener ventajas y para protegerse en transiciones defensivas. Reducir esas vulnerabilidades es clave para recuperar la confianza y para construir resultados consistentes. Al mismo tiempo, el Real Madrid no puede renunciar a su capacidad ofensiva ni a su identidad competitiva, lo que obliga a encontrar un punto de equilibrio entre control y agresividad. La gestión emocional del vestuario es otro de los aspectos determinantes de esta nueva etapa. Un cambio de entrenador implica inevitablemente un proceso de reajuste, tanto a nivel individual como colectivo. Arbeloa deberá manejar con cuidado las expectativas, evitando tanto la sobreexigencia inmediata como la relajación excesiva. Su experiencia como jugador en situaciones de máxima presión puede resultar útil para transmitir mensajes claros y para reforzar la mentalidad competitiva en momentos clave. El contexto mediático añade una capa adicional de complejidad. La figura del nuevo entrenador será analizada de manera constante, con comparaciones inevitables respecto a la etapa anterior. Cada resultado será interpretado como una validación o una crítica al cambio realizado. En este escenario, mantener una narrativa de estabilidad y enfoque se convierte en un objetivo en sí mismo. La comunicación pública, medida y coherente, será una herramienta fundamental para gestionar el entorno. Desde una perspectiva neutral, es importante subrayar que el nombramiento de Arbeloa no garantiza ni el éxito inmediato ni el fracaso. Se trata de una apuesta contextual, diseñada para responder a una situación específica.
El Real Madrid ha recurrido en otras ocasiones a soluciones internas en momentos de transición, con resultados dispares. La eficacia de esta decisión dependerá de múltiples factores, muchos de ellos ajenos al propio entrenador, como el estado físico de la plantilla, el calendario competitivo y la respuesta de los jugadores a los nuevos estímulos. La relación con la directiva será clave para definir el alcance de esta etapa. Aunque Arbeloa cuenta con el respaldo institucional necesario para asumir el cargo, ese apoyo está condicionado por la evolución del rendimiento. En el Real Madrid, la confianza se renueva partido a partido. La alineación de expectativas entre el cuerpo técnico y los órganos de decisión será fundamental para evitar tensiones innecesarias y para mantener un rumbo claro. El club se encuentra, una vez más, ante un punto de inflexión. La destitución de Xabi Alonso y el nombramiento de Arbeloa reflejan una tensión permanente entre proyecto y urgencia, entre construcción a medio plazo y exigencia inmediata. Esta dualidad forma parte del ADN del Real Madrid y condiciona cada decisión estratégica. En este contexto, el nuevo entrenador asume el reto con plena conciencia de las dificultades y de las oportunidades que implica el cargo. El desempeño del equipo en las próximas semanas será determinante para evaluar la efectividad del cambio. Más allá de los resultados puntuales, se observarán señales de cohesión, claridad en el juego y capacidad para competir en escenarios adversos. Recuperar una sensación de control y de identidad competitiva es uno de los objetivos principales de esta etapa inicial. La figura de Arbeloa simboliza, en cierto modo, un retorno a valores tradicionales del club, adaptados a un contexto moderno. Su reto consiste en traducir esa identificación institucional en rendimiento deportivo, sin caer en simplificaciones ni en discursos vacíos. En un entorno donde cada detalle cuenta, la coherencia entre mensaje y acción será clave para consolidar su posición. Este nuevo capítulo se abre con incertidumbre, pero también con una oportunidad clara de redefinir el rumbo inmediato del equipo. El Real Madrid ha demostrado a lo largo de su historia una notable capacidad para reinventarse en momentos críticos. La efectividad de esta decisión solo podrá evaluarse con el paso del tiempo, pero lo que resulta evidente es que el club vuelve a apostar por una solución que prioriza la estabilidad interna y la respuesta inmediata ante la presión competitiva. El impacto de la destitución de Xabi Alonso y el nombramiento de Álvaro Arbeloa no se limita al plano estrictamente deportivo, sino que se extiende a múltiples capas del ecosistema que rodea al Real Madrid. La reacción del entorno, entendida como la suma de aficionados, medios de comunicación, analistas y actores indirectos del fútbol, constituye un factor que el club conoce bien y que forma parte implícita de cualquier decisión de esta magnitud. En una institución de alcance global, cada movimiento genera interpretaciones diversas que influyen en la percepción general del proyecto. Desde el punto de vista de la afición, la respuesta ha sido heterogénea y, en muchos casos, contradictoria. Por un lado, existe un sector que entiende la destitución como una consecuencia lógica de la exigencia histórica del club, donde la continuidad está siempre supeditada a la sensación de control y competitividad. Para este grupo, el cambio responde a la necesidad de reaccionar antes de que una dinámica irregular derive en un escenario más difícil de revertir. Desde esta óptica, la decisión se percibe como preventiva más que correctiva. Por otro lado, también se manifiesta una corriente que interpreta el cese como una ruptura prematura de un proceso que aún estaba en fase de desarrollo. Esta visión subraya las dificultades inherentes a cualquier transición generacional y la complejidad de implantar una idea de juego en un contexto de presión constante. Desde este ángulo, la destitución se entiende como una muestra más de la impaciencia estructural del club, que prioriza el corto plazo incluso cuando existen señales de evolución parcial. Los medios de comunicación han desempeñado un papel amplificador de estas lecturas. El debate en torno a la decisión se ha articulado a partir de narrativas contrapuestas, algunas centradas en los resultados y otras en el contexto. En muchos casos, el análisis ha ido más allá del rendimiento del equipo para abordar cuestiones simbólicas, como el significado de destituir a una figura identificada con el club o el mensaje que se envía a futuros entrenadores. Esta multiplicidad de enfoques refleja la complejidad del momento y la dificultad de establecer una interpretación única. En el plano institucional, el club asume este tipo de reacciones como parte del coste inherente a la toma de decisiones estratégicas. La directiva es consciente de que cualquier cambio de entrenador genera debate y que la unanimidad es prácticamente imposible. Por ello, el foco se sitúa en la coherencia interna y en la alineación con los objetivos marcados. La prioridad no es convencer a todos los sectores, sino sostener una línea de actuación que permita competir al máximo nivel en el corto plazo. El impacto en el vestuario constituye otro de los ejes fundamentales de análisis. Los jugadores, como actores principales del proyecto, reciben el cambio desde perspectivas diversas,
condicionadas por su rol, su trayectoria y su relación con el cuerpo técnico anterior. Para algunos, el relevo puede suponer una oportunidad de redefinir su posición dentro del equipo o de recuperar protagonismo. Para otros, implica un proceso de adaptación que exige reajustar rutinas, expectativas y formas de trabajo en un momento de alta exigencia. La forma en que el grupo asimila el cambio es determinante para el rendimiento inmediato. En este sentido, el club confía en que la llegada de Arbeloa facilite una transición menos traumática, al tratarse de una figura conocida y respetada dentro de la estructura. Esa familiaridad puede contribuir a reducir la incertidumbre y a reforzar la cohesión interna, siempre que vaya acompañada de decisiones claras y de una comunicación efectiva. Desde una perspectiva más amplia, este episodio vuelve a situar al Real Madrid en el centro del debate sobre los modelos de gestión en el fútbol de élite. La tensión entre proyecto y urgencia, recurrente en el club, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de determinados enfoques en un contexto cada vez más competitivo. Sin embargo, también pone de relieve una realidad incuestionable. El Real Madrid ha construido gran parte de su identidad precisamente a través de decisiones contundentes en momentos críticos. El análisis comparativo con otros clubes de primer nivel muestra que no existe una única fórmula para gestionar este tipo de situaciones. Mientras algunas entidades apuestan por la continuidad incluso en escenarios adversos, otras optan por cambios frecuentes como mecanismo de reacción. El Real Madrid se sitúa históricamente en este segundo grupo, convencido de que la exigencia permanente forma parte de su ventaja competitiva. Esta filosofía, aunque discutida, ha sido validada en múltiples ocasiones por los resultados obtenidos a lo largo del tiempo. La destitución de Xabi Alonso también tiene implicaciones a medio plazo en términos de planificación deportiva. Cada cambio en el banquillo introduce variables que afectan a la configuración de la plantilla, a la política de fichajes y a la proyección de jugadores jóvenes. Aunque el club intenta minimizar estos efectos mediante una estructura sólida, la realidad es que el perfil del entrenador influye de manera significativa en las decisiones estratégicas. En este sentido, la elección de Arbeloa puede interpretarse como una apuesta por la continuidad conceptual más que por una redefinición profunda. El mensaje que se envía al exterior, especialmente a otros entrenadores y a los propios jugadores, es otro de los aspectos a considerar. La rapidez con la que se ha producido el cambio refuerza la idea de que el margen de error es reducido y que la evaluación es constante. Este contexto puede resultar exigente, pero también atractivo para perfiles que se sienten cómodos bajo presión y que valoran la posibilidad de competir por títulos de manera inmediata. Desde el punto de vista del análisis neutral, resulta esencial evitar interpretaciones absolutas. La destitución no convierte automáticamente la etapa anterior en un fracaso total ni garantiza que el nuevo rumbo sea exitoso. Se trata de una decisión contextual, condicionada por múltiples factores que interactúan de manera compleja. El rendimiento futuro del equipo será el principal elemento para evaluar la pertinencia del cambio, pero incluso ese juicio estará influido por variables externas difíciles de controlar. El Real Madrid entra ahora en una fase en la que cada partido adquiere un valor simbólico adicional. Los resultados no solo se medirán en términos de puntos o clasificaciones, sino como indicadores de la eficacia del giro estratégico realizado. La presión sobre el nuevo cuerpo técnico y sobre los jugadores será constante, y la capacidad para gestionar ese entorno será clave para estabilizar la situación. Este episodio también reabre el debate sobre el papel del tiempo en los proyectos deportivos. En un fútbol cada vez más acelerado, donde la inmediatez domina la narrativa, la posibilidad de construir procesos a medio plazo se ve condicionada por la urgencia de competir. El Real Madrid, como actor central de este ecosistema, refleja de manera especialmente clara esta tensión. Su historia demuestra que ha sabido alternar etapas de continuidad con periodos de cambios frecuentes, adaptándose a las circunstancias de cada momento. En última instancia, la reacción del entorno y el impacto institucional de esta decisión forman parte de un proceso más amplio de adaptación y redefinición. El club busca recuperar una sensación de control y competitividad que considera indispensable para sostener su estatus. El escenario que se abre tras la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid invita a una reflexión más amplia sobre los posibles escenarios futuros del club, tanto en el corto como en el medio plazo. Más allá del impacto inmediato y de las reacciones iniciales, la decisión tiene implicaciones estructurales que influirán en la evolución deportiva, institucional y estratégica de la entidad. En un club donde cada movimiento se observa con atención global, las consecuencias rara vez se limitan al presente inmediato. En el corto plazo, el principal objetivo del Real Madrid es estabilizar el rendimiento competitivo. La prioridad es recuperar una sensación de fiabilidad que permita afrontar los compromisos decisivos con mayor seguridad.
Esto implica reducir la irregularidad, mejorar la gestión de los momentos clave de los partidos y reforzar la cohesión colectiva. El club necesita volver a proyectar una imagen de control, tanto en el juego como en el resultado, consciente de que esa percepción influye directamente en la confianza interna y en el respeto externo. El calendario jugará un papel determinante en la evaluación de esta nueva etapa. Los próximos encuentros no solo pondrán a prueba la capacidad de Arbeloa para gestionar al equipo, sino también la respuesta de los jugadores ante el cambio de liderazgo. En este contexto, cada partido se convierte en un examen de adaptación, donde se analizarán detalles como la intensidad, la concentración y la claridad en la toma de decisiones. El Real Madrid ha construido gran parte de su identidad sobre la capacidad de responder bajo presión, y esa cualidad será observada con especial atención. A medio plazo, la decisión abre interrogantes sobre la dirección estratégica del club. La destitución de un entrenador identificado con una idea de proyecto a medio recorrido plantea preguntas sobre el equilibrio entre continuidad y resultados inmediatos. Aunque el Real Madrid nunca ha ocultado su preferencia por la exigencia constante, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la viabilidad de procesos de construcción en un entorno de alta presión. La respuesta a estas cuestiones dependerá en gran medida de cómo evolucione el equipo en los próximos meses. La planificación deportiva también se verá condicionada por este cambio. La figura del entrenador influye de manera directa en la configuración de la plantilla, tanto en términos de perfiles deseados como de roles asignados. Aunque el club cuenta con una estructura sólida que trasciende al banquillo, la realidad es que cada técnico imprime matices que afectan a la toma de decisiones. En este sentido, el desempeño de Arbeloa podría influir en la política de fichajes, en la promoción de jugadores jóvenes y en la continuidad de determinadas piezas del plantel. El desarrollo de los futbolistas más jóvenes es otro de los aspectos a considerar. El Real Madrid se encuentra en un proceso de renovación progresiva, con jugadores llamados a asumir un papel protagonista en el futuro. La gestión de ese talento requiere un equilibrio entre paciencia y exigencia, especialmente en un entorno donde el error tiene un impacto inmediato. La capacidad del nuevo cuerpo técnico para integrar a estos jugadores sin comprometer el rendimiento colectivo será clave para la sostenibilidad del proyecto. Desde el punto de vista institucional, el club busca reforzar una imagen de firmeza y control. La rapidez y claridad en la toma de decisiones forman parte de una estrategia orientada a transmitir seguridad, tanto hacia dentro como hacia afuera. En un contexto de alta exposición mediática, esa imagen resulta fundamental para mantener la autoridad y el respeto que históricamente han acompañado al Real Madrid. La destitución de Xabi Alonso, más allá de sus implicaciones deportivas, se inscribe en esa lógica de reafirmación institucional. El impacto en la percepción externa del club también merece atención. Para otros entrenadores, jugadores y agentes, este tipo de decisiones refuerzan la idea de que el Real Madrid es un entorno de máxima exigencia, donde las oportunidades van acompañadas de una evaluación constante. Esta reputación puede resultar disuasoria para algunos perfiles, pero también atractiva para aquellos que se sienten cómodos bajo presión y aspiran a competir al más alto nivel. En ese sentido, la identidad del club se reafirma a través de sus decisiones. La comparación con etapas anteriores resulta inevitable, pero debe abordarse con cautela. Cada contexto es distinto y cada ciclo responde a variables específicas. El Real Madrid ha alternado a lo largo de su historia periodos de continuidad con fases de cambios frecuentes, adaptándose a las circunstancias de cada momento. Este episodio no constituye una excepción, sino una manifestación más de esa capacidad de ajuste. La clave estará en cómo se gestionen las consecuencias del cambio y en la coherencia de las decisiones futuras. Desde una perspectiva neutral, es importante reconocer que el éxito o el fracaso de esta decisión no puede evaluarse de manera aislada. El rendimiento del equipo dependerá de múltiples factores, incluidos el estado físico de los jugadores, la evolución del calendario, la competencia de los rivales y la gestión de situaciones imprevistas. El entrenador es una pieza central, pero no la única, en un engranaje complejo donde cada elemento influye en el resultado final. La relación entre el cuerpo técnico y la plantilla será determinante para definir el rumbo de esta etapa. La confianza mutua, la claridad en los roles y la coherencia en las decisiones son elementos esenciales para construir una dinámica positiva. En un entorno tan exigente como el del Real Madrid, cualquier fisura en esa relación puede tener consecuencias inmediatas. Por ello, la gestión diaria, más allá de los partidos, adquiere una relevancia estratégica. El club se enfrenta también al desafío de gestionar las expectativas. Cada cambio genera una narrativa de renovación que puede derivar en una presión adicional si no se acompaña de resultados inmediatos.
Mantener un equilibrio entre ambición y realismo será clave para evitar una escalada de tensión innecesaria. En este sentido, la experiencia institucional del Real Madrid puede jugar a su favor, siempre que se mantenga una comunicación interna clara y alineada. A largo plazo, este episodio se integrará en una historia más amplia de decisiones y transiciones. La destitución de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa serán recordadas como un momento de inflexión, cuya valoración definitiva dependerá de los acontecimientos posteriores. Como ocurre en muchos casos en el fútbol de élite, el juicio final estará condicionado por los resultados obtenidos, pero también por la sensación de rumbo y coherencia que el club logre transmitir. El Real Madrid vuelve a situarse ante el desafío de equilibrar su identidad histórica con las exigencias de un fútbol en constante evolución. La presión, la inmediatez y la competencia global forman parte del contexto actual, y el club debe adaptarse sin perder sus señas de identidad. Este equilibrio, complejo y dinámico, define gran parte de su trayectoria reciente y seguirá marcando sus decisiones futuras.